Bueno, la parte que nos toca ver ahora es la segunda parte de la materia, que es la inferencia estadística. ¿Sí? A partir de acá vemos todas técnicas de inferencia, vamos a hablar de distribuciones de muestreo, vamos a hablar de algunas herramientas estadísticas de inferencia, como son los intervalos de confianza y los test de hipótesis, vamos a ver un poco de regresión y vamos a ver algo de series cronológicas, perdón, series de tiempo y números índices. Empezamos con distribuciones de muestreo, que es lo primero que vamos a atacar dentro del mundo de la inferencia. Es la base, es la piedra fundacional de lo que es la inferencia estadística. ¿Sí? Entonces, primero, y antes de hablar de distribuciones de muestreo, vamos a mencionar dos distribuciones continuas que no las presentamos en el curso, en la parte de distribuciones continuas, cuando vimos normal y uniforme, porque simplemente las usamos mucho para la segunda parte de la materia. Entonces ahora se las voy a presentar. Es a título de definiciones, es muy simple lo que voy a contar porque en el fondo la vamos a ir aplicando de acá en adelante, pero son dos distribuciones continuas de probabilidad que les agrego al temario, que vamos a trabajar con algunas herramientas de inferencia. ¿Sí? La primera distribución continua que vamos a ver es la chi cuadrado. Recuerden que cuando hablamos de variables aleatorias, en este caso son variables aleatorias continuas, siempre tienen una función de densidad, porque es continua, media y desvío estándar o varianza. ¿Sí? Con saber esas tres características sabemos toda la información de la variable aleatoria. Bueno, la variable chi cuadrado, su función de densidad es la siguiente. Es una sumatoria, ¿sí?, de normales estándar, normales 0,1 al cuadrado, independientes entre ellas. ¿Sí? Es una sumatoria de normales estándar de i igual 1 hasta n, normales estándar al cuadrado, independientes. Y esto esto anótenlo con pinzas, porque en realidad no tienen por qué ser independientes. Pero, si ustedes tienen una sumatoria de normal estándar al cuadrado, una cantidad n de normal estándar al cuadrado, si de esas n normal estándar al cuadrado alguna cantidad son independientes, decimos que tenemos una distribución chi cuadrado con n grados de libertad. Para ser bien específico, si las n normales estándar que tenemos sumadas al cuadrado son todas independientes, nuestra chi cuadrado tiene n grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? La cantidad de normales estándar elevadas al cuadrado independientes que están sumadas. Supongamos que de estas n hay n-1 normales independientes y ahí la enésima no lo es, por decirlo conceptualmente. Entonces la chi cuadrado, si bien hay n términos, solamente n-1 entre ellas son independientes entre sí. Hay una que depende de otra. Entonces es una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. La cantidad de grados de libertad resultan de la cantidad de normales estándar al cuadrado independientes que hay. ¿Sí? Generalmente, y por eso insisto con esto, por eso que le decía que subrayo no independiente, porque no necesariamente todas tienen que ser independientes. Eso sí, los grados de libertad son la cantidad de normales estándar elevadas al cuadrado independientes que están sumadas en estos términos. Fíjense, más allá de ese concepto teórico, fíjense que si ustedes se ponen a pensar esta función de densidad, podría ser de la siguiente manera. F de x, función de densidad, es igual a la sumatoria de i igual 1 hasta n, ¿de qué? De normales estándar al cuadrado, o sea, 1 sobre raíz de 2 por pi, por el desvío estándar que como es 1, ya está, no lo pongo, por el número de Euler elevado a la menos 1 medio, ¿de quién? De z, porque es x menos mu sobre sigma, z, elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Esta sumatoria de normales estándar elevadas al cuadrado es la función de densidad. Es enorme. Imagínense que, pero no importa, pero es una función de densidad. ¿Sí? Imagínense, me corro un poco así se ve y se enfoca bien. Imagínense que tenemos que integrarla. Claro, para ustedes para calcular una probabilidad de una chi cuadrado tienen que integrar esta función de densidad que es muy compleja. Obviamente, si no sabíamos integrar la función de densidad de la normal,
Esta función de densidad que contiene normales al cuadrado, tampoco la conocemos porque es la normal de lo que está dentro, o sea, seguimos con una función que no tiene primitiva, que tenemos que aproximarla y bueno, no tenemos el método para hacerlo nosotros. Entonces, simplemente era para decirles que conceptualmente una distribución continua sigue siendo una función de densidad, no cambia, ¿sí? Por más compleja que sea, no cambian los conceptos que vimos en la segunda unidad de variedades aleatorias. Tranquilidad sobre eso, las definiciones nunca cambian, ¿sí? Eso es importante cuando uno estudia, de estudiar bien las definiciones porque es lo que no nos hace fallar en matemática. Ahora, desde la complejidad que tiene esta cuenta, vamos a trabajar con tablas que ya nos resuelven las integrales que se hacen sobre esta función de densidad. Pero lo importante es contarles que, bueno, que yo no les mentí, que seguimos hablando de funciones de densidad más o menos compleja, se resuelven con la integración, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos un h cuadrado, ¿sí? Como les dije, en este caso, x, supongamos que son todos los términos independientes, x se distribuye como un h cuadrado con n grados de libertad. La esperanza de esta variable aleatoria h cuadrado es los grados de libertad. Eso anótenlo, no lo vamos a demostrar. La varianza de esta variable x chi cuadrado es 2 veces los grados de libertad. Tampoco lo vamos a demostrar, pero ya tenemos la función de densidad, conocemos su esperanza, conocemos su varianza. El rango de variación, que tampoco se los dije, pero se los puedo decir ahora, el rango de variación de h cuadrado está entre 0 y más infinito. Fíjense que no puede ser nunca menor a 0 porque están elevadas al cuadrado normales, claramente, pero bueno, más allá de eso, esta distribución chi cuadrado se utiliza mucho, se los anticipo, para lo que son estimaciones de la varianza, que ahora los vamos a ver, porque la varianza es un valor que se encuentra entre 0 y más infinito, ¿sí? También, porque es un desvío cuadrático de la media. Entonces ya conocemos la esperanza, conocemos la varianza, conocemos la función de probabilidad, conocemos el rango de variación y conocemos su nomenclatura. Conocemos toda la información de la variable chi cuadrado. ¿Qué nos queda? Trabajar con las tablas, que eso lo vamos a ver un ratito. Corto acá y paso a la siguiente distribución, que también es continua. Cuando miro la tabla, ahora le explico rápido la tabla, pero lo hacemos para las dos por igual porque son muy similares. La que vamos a ver ahora con la chi cuadrado, cómo se utiliza para la búsqueda de información en tabla, ¿sí? La otra variable aleatoria continua que vamos a estudiar, vamos a trabajar, es la t-student. t-student, ¿sí? ¿Cómo se define una t-student? ¿Cómo es su función de densidad? Bueno, es un poco más compleja que la anterior, pero también y lo importante acá es entender el concepto teórico, que después vamos a trabajar con tablas y no hay que preocuparse por la integración de esta información. Entonces, una t-student es una normal estándar, una sola, una normal 0,1, dividido una chi cuadrado con n grados de libertad, dividido en el denominador del denominador, los grados de libertad, raíz cuadrada. Si nosotros estamos enfrente a una normal estándar sobre una chi cuadrado con n grados de libertad sobre n, que son su grado de libertad, raíz cuadrada, estamos frente a una t de student con n grados de libertad. ¿Quiénes son los n grados de libertad? Los mismos grados de libertad que tiene la chi cuadrada del denominador y que tienen que coincidir con el denominador del denominador. O sea, estos grados de libertad le dan, designan cuántos grados de libertad tiene la t de student, ¿sí? Entonces, fíjense, la complejidad que hablábamos hace un rato está mucho más compleja, porque tenemos una normal estándar arriba, que es un 1 sobre raíz 2 por pi, e a la menos un medio z al cuadrado. En el denominador tenemos una sumatoria de normales estándar al cuadrado, la chi cuadrado, con n a la libertad, sobre el número n raíz cuadrada. Es muy complejo, todo eso es una función de densidad, integrándola se obtienen probabilidades, ¿sí? Ustedes ahora no lo ven, pero insisto, la cantidad de normales, la cantidad de grados de libertad depende de la cantidad de normales estándar elevadas al cuadrado independientes que están en esta chi cuadrado, ¿sí? O sea que fíjense que lo mismo que dije hace un rato también vale para la t de student, nada más que intermediado desde la chi cuadrado. La t de student, que tiene esta función enorme, también tiene toda la distribución, que ahora la vamos a ver, pero su esperanza, la esperanza de x cuando x es t de student, es igual a 0, siempre, y la varianza de la t de student es n, los grados de libertad, sobre n menos 2, los grados de libertad. Si n, para todo n, acá esto es importante, para todo n
mayor que 2. ¿Sí? Cuando n es menor a 2, nada, no lo vamos a dejar. No va a ser tema de este curso hablar de cuándo una varianza en una t-student es n menor a 2. Hay teorías sobre eso, no es materia del curso. Bien, nosotros en el curso cuando trabajemos con el número n vamos a trabajar sobre el tamaño de muestra, que ahora lo vamos a ver. Entonces, muestras más chicas que 2 a nosotros no nos preocupan, ¿sí? Ahora hay una teoría muy grande sobre qué pasa cuando la varianza de la t-student es cuando n es igual a 1 o 2. Sí, que en este caso es indeterminado el cociente, bueno, no se trabaja de esa forma. Bien, pero sepan que la esperanza y la varianza son para todo n mayor que 2, o sea, cuando hay más de 2 grados de libertad. ¿Sí? Esta es su esperanza y la varianza. El rango de variación es igual a menos infinito más infinito en el dominio real. Bien, como está grabado, borro, me corro un segundo así enfoca bien la cámara y listo. Esto que está acá es la definición de una t-student con n grados de libertad. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes tanto para la t-student como para la chi cuadrado? Ustedes van a encontrar en las tablas que tienen que... Y esto es para seguir las convenciones que usamos, por eso usamos las tablas como se las voy a presentar ahora. Ustedes van a ver, tanto t-student como chi cuadrado son iguales las tablas conceptualmente. Ustedes van a tener algo así. Van a tener grados de libertad y acá arriba tiene porcentaje, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Y lo que tienen en las columnas es, creo que si no me equivoco era 0, supongamos 0,1, 0,02, 0,05, ¿sí? No sé cuántos hay, la verdad no lo recuerdo, pero ustedes 0,10, etc. Entonces, lo que tienen es una cosa que no les dije, que bueno, ya que está se las pongo acá. La chi cuadrado, la forma gráfica de la chi cuadrado es la siguiente. Es una distribución asimétrica, que como les dije tiene valores de 0 a más infinito, ¿sí? Por eso que el rango de variación es este, entonces la forma es así, asimétrica, y acá tiene su, como del lado de acá tiene como ese asintótico con respecto al eje X, ¿sí? Comienza en 0 siempre. Y la t-student es muy parecida a la normal en forma, y obviamente siempre centrada, es simétrica y centrada en el 0. Recuerden que la esperanza era 0, ¿sí? Entonces, en ambos casos, esta función que está acá, que describe, es la que resulta de graficar la función de densidad de la sumatoria normal estándar a la base al cuadrado independientes. Y esto esta forma resulta de hacer el gráfico de la normal estándar sobre la chi cuadrado sobre n sobre raíz cuadrada, ¿sí? Así que no entro en ese detalle ahora, sepan que de ahí surgen esos gráficos. Entonces, cuando ustedes calculan probabilidades, lo que tiene que ocurrir es que debajo del área de la curva, en ambos casos, tiene que sumar 1 la probabilidad, por ley de cierre, porque es una aleatoria. Por más compleja que sea su función de densidad, tiene que sumar 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en las tablas? Bueno, por ejemplo, un punto de t-student, que puede ser este punto de acá, este t sub 1 vamos a llamarlo, lo que me va a decir la tabla, cuando esta campanita que tengo acá tiene 5 grados de libertad, ¿sí? O este valor, supongan, no importa, este valor de acá, chi cuadrado 1, vamos a llamarlo, tiene también 5 grados de libertad. Lo que me da como resultado la tabla es, desde ese valor, sea cual fuere, me dice, en este caso desde acá, me dice el área debajo de la curva a izquierda, o sea, del valor hasta menos infinito, del valor hasta 0. En el caso de la chi cuadrado, en el caso de la t-student. Entonces, siempre lo que tengo es el valor hasta menos infinito, o en el caso de esta hasta 0. Entonces, como el ejemplo que estoy usando es el de 5 grados de libertad, ustedes lo que tienen que hacer en las tablas de t-student y chi cuadrado, tienen que primero saber cuántos grados de libertad tenemos, tantos. Una vez que saben los grados de libertad, supongamos que son 5, solamente miran el renglón de 5 grados de libertad, porque el resto no les interesa, son cuentas que están pensadas para otros grados de libertad. Entonces, lo que me va a decir es, supongamos que este valor es 2%, acumula, y este valor acumula el 10%, vamos a suponerlo. O sea, lo que hay acá, bueno, justo está mal, ¿no? Porque es mayor al 50%. O sea, supongamos que este valor es 70% a izquierda, o sea que el área es 70% y este área está mal dibujada, pero es un 2%, o sea, es un valor muy chico.
¿Qué significa el 2%? Significa que en este casillero de acá, supongamos que esta es la tabla del ejemplo 1, que es la chi cuadrado, ¿sí? Este valor que está acá, que lo puedo buscar rápido en la tabla, así lo hago con un ejemplo preciso. Voy a abrir las tablas de probabilidad. Denme un segundo. La chi cuadrado estaba por la página... La chi cuadrado comienza en la página 88. Entonces, para 5 grados de libertad y 0,020, que es lo que hay, es 0,7519. Acá dice 0,7519. ¿Sí? O sea, para 0,020 dice la tabla, pero es lo mismo 0,02 y 5 grados de libertad. ¿Qué significa? Que el valor de variable chi cuadrado que acumula el 2% a izquierda, entre ese valor y el 0, es el 0,7519 de variable chi cuadrado. ¿Qué significa? No sé, pero es el 0,7519. ¿Sí? No es una probabilidad. La probabilidad es el 2%. Si yo quiero saber para un valor de variable cuál es la probabilidad, tengo que buscarlo en el renglón, el valor de variable, y ver la probabilidad. Si quiero saber el valor de variable según la probabilidad 2%, hago al revés. Miro para los 5 grados de libertad, el 2% de probabilidad, cuál es el valor de variable normal, en este caso, variable chi cuadrado. Y en la T-Student, para 5 grados de libertad, y supónganse que acá el ejemplo está en 70%, ¿sí? Buscamos el valor, que voy a la tabla T, la chi cuadrado estaba en la página 88. La T-Student comienza en la página 92, ¿sí? La que tenemos que usar nosotros está en la página 94, que, bueno, como no existe el valor, voy a poner 75%, ¿sí? 75 y acá pongo 75%. El valor para el 75% de 5 grados de libertad es 0,7267. Son dos tablas distintas, ¿sí? Esta usé, este es el ejemplo de la chi cuadrado, página 88, y el de la T-Student está en la página 94, que es este que está acá, que son cosas distintas, aunque el renglón sea el mismo, 7267. Esto es importante porque el 0,7267 está acá, que lógicamente tiene que ser positivo porque está a la derecha del 0. Es un valor de variable, ¿sí? Que acumula a izquierda el 75%. ¿Ok? Es la resultante de calcular entre el 0,7267 y menos infinito la integral. Y eso da como resultado 75%. ¿Ok? En la parte de arriba, la integral entre 0 y 0,7519 debería dar como resultado 2%. La tabla tiene calculado ya desde el porcentaje de valor de variable. ¿Ok? Ustedes tienen que ir al renglón del grado de libertad para buscar la probabilidad. Para buscar el valor de variable de cada una de las variables. Listo, como está grabado, esto lo vuelven a repetir después, antes de la clase práctica, y le preguntan a Juan y a Roberto lo que necesiten de este tema. ¿Sí? Es muy práctico, lo pueden trabajar. Era para contarlo en general, ver los gráficos de las variables. A ver, ya les mencioné la distribución, la función de densidad de ambas, la esperanza, la varianza y el rango de variación de ambas variables. ¿Ok? Tienen toda la información. Ustedes a partir de ahora son expertos en manejo de estas tablas, en manejo, de estas variables aleatorias, por lo que les acabo de decir. Ahora les queda practicar, estudiar y trabajar con estos temas. Cerrado las distribuciones continuas que nos faltaban, vamos a hablar de distribuciones del muestreo. Créanme que esto lo vamos a utilizar mucho para lo que viene ahora en la segunda parte del curso. Obviamente la chi cuadrado va a usarse mucho para estimar la varianza, y la T-Student se creó justamente para resolver temas temas que vamos a ver en unas clases más que tienen que ver con cuando nos falta información poblacional. ¿Sí? Pero ya lo vamos a ver. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de lo que es la inferencia estadística. Corten y arranquen con la parte ahora de inferencia. Inferencia estadística. ¿Qué es lo que trabajamos con inferencia? Justamente hacemos inferencia de algo que nosotros no conocemos. Se infiere algo porque no lo conocemos. ¿Qué es lo que vamos a inferir? Un comportamiento poblacional. Lo que vamos a asumir en el curso, convención de nuestro curso, es que las poblaciones son inalcanzables. ¿Sí?
¿Qué es una población? Es el todo. O sea, es cuando uno, el ejemplo más práctico que puedo tener es el caso de los censos. O sea, cuando uno hace un censo poblacional en el país, uno lo hace cada 10 años. ¿Por qué? Porque cada 10 años hay cuestiones sociales que ya vale la pena ir midiendo. Antes de 10 años es muy costoso el censo, o sea, lleva mucho costo económico de hacer la encuesta a nivel país, que no es encuesta, es un censo justamente porque le llega a toda la población. Encuesta se trabaja cuando es para una parte, para un subconjunto. Por ende, con una información poblacional se hace una vez cada 10 años. Y después con esa información poblacional, que es muy rica, se trabaja en periodos intermedios con estimaciones, porque ya es como que uno va corrigiendo del censo anterior la estimación y después llega el momento del corte y trabaja con el nuevo censo. Ahora nos hubiera tocado este año, pero bueno, por un tema de pandemia, obviamente se suspendió. El año 2000, el 2000 pasó lo mismo por el tema de la crisis y así se hace casi siempre, se debería hacer cada 10 años, ¿sí? Exactamente. ¿Qué nos va a permitir el no tener la información poblacional? Bueno, como es inalcanzable para nuestra convención de curso, vamos a trabajar con muestras, que las muestras que vamos a trabajar, vamos a hacer inferencia, vamos a inferir el comportamiento de la población. Nosotros queremos estudiar la población, pero como no la alcanzamos, vamos a trabajar con las muestras y desde esas muestras vamos a inferir el comportamiento de la población. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y qué tiene que ver la parte aleatoria cuando me estás hablando de inferir una población con la muestra? Bueno, esta es la clave de la segunda parte del curso. Como nosotros no conocemos la muestra, la población, perdón, no la podemos alcanzar, pero siempre vamos a trabajar con poblaciones, y esto es un supuesto importante, siempre vamos a trabajar con poblaciones que tienen distribuciones poblacionales como una de nuestras variables aleatorias que ya hemos estudiado. O sea, nuestras poblaciones se van a distribuir como normales, van a ser distribuciones conocidas de las que fuimos trabajando. O sea, ya eso es un subconjunto importante con lo que vamos a trabajar, ¿sí? Como supuesto de la materia. Pero bueno, en estadística básica trabajamos con cosas básicas de inferencia y es que lo que queremos explicar es pedagógicamente el herramental de un test de hipótesis, cómo se maneja la herramienta en inferencia estadística de intervalo de confianza. Después se complejizará en alguna otra materia que sigan avanzando en el conocimiento. Pero insisto, nuestras poblaciones para nuestro curso van a tener distribuciones de las que conocemos. En el caso ejemplo típico es la normal. Entonces, por ejemplo, tenemos una variable, ejemplo, la variable x, altura de las personas, ¿sí? Las personas de Argentina, por ejemplo, que viven en Argentina. La altura de las personas que viven en Argentina no es algo muy difícil de comprender, es simplemente habrá que preguntarles a los 45, 50 millones, ya la verdad que hace tanto que se hizo el censo que debemos ser más de 50 millones, ¿sí? Pero supongamos que el último dato son 45 millones de argentinos, bueno, es tener la altura de los 45 millones de argentinos y bueno, es saber cómo se comporta esa altura, ¿sí? La variable es altura de las personas. Hasta ahí es un dato cierto, es cuestión de trabajar, averiguar los valores y tenemos la certeza de la altura de las personas. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Imagínense que lo pudiéramos calcular instantáneamente. Si yo les pregunto, viene una persona a la sala de nuestro curso, ingresa por la puerta, si imaginemos que estamos en la universidad, ¿ustedes qué probabilidad creen que la próxima persona que ingrese por la puerta, a la que no conocemos, mida más de 1,80 m? ¿Sí? Que conozcamos toda la información, deberíamos entender cómo se distribuye toda la población para poder inferir de qué altura va a tener esa persona y calcular la probabilidad. O sea que a partir de que yo les digo, ingresa una persona al azar, se transforma esta variable en aleatoria, porque es un experimento aleatorio, o sea, es un experimento cuyo resultado es incierto. Perfecto, entonces la altura poblacional es una variable aleatoria porque la defino como la próxima persona que ingresa. Entonces x se distribuye como una variable aleatoria, que no sé cómo se distribuye. Bueno, para nuestro curso, esta x va a ser, por supuesto, normal. Imaginemos que las alturas se distribuyen como normal. Con media, mu, que no la conocemos, y desvío sigma, que tampoco lo conocemos. Hay una media de altura, un promedio de alturas de todos los 45 millones de argentinos, y un desvío estándar de esos promedios de altura. Es simplemente, el desvío estándar es las distancias, las 45 millones de distancias con respecto al promedio que va a ser al cuadrado, sumadas, ponderadas por la probabilidad, dividido aplicada la raíz cuadrada del desvío estándar. Entonces, esa cuenta enorme es simplemente el desvío estándar de la población. ¿Cuál es el punto de la materia?
La población, si bien vamos a suponer que se distribuye como normal, ¿sí? Y si nosotros queremos calcular una probabilidad, tenemos que conocer estos dos parámetros para poder calcular la probabilidad de la próxima persona que ingresa, ¿sí? ¿Qué probabilidad hay de que la persona que ingrese próximamente sea más alto que 1,8 metros, o sea, 1,80, ¿sí? Tenemos que conocer estos dos valores, que por el tamaño de la población no lo vamos a poder averiguar nunca, porque nunca vamos a calcular cuánto vale la media y el desvío estándar de la población. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en el curso, que esta es materia del curso y acá está la clave de por qué estudiamos lo que estudiamos, es, dado este supuesto y dado que los parámetros poblacionales de nuestra distribución, que es una normal, son desconocidos, porque la verdad es que no podemos hacer la cuenta de todo, es que vamos a inferir a través de técnicas cuánto vale este valor del promedio y este valor del desvío estándar para poder calcular la probabilidad de que la próxima persona que ingrese mida más de un 80. O sea, si yo supiera el valor poblacional de ambos, la cuenta es muy fácil, la hacen ustedes mismos con una tabla. Pero como no lo conozco, el tema de la segunda parte del curso va a ser inferir en base a evidencia muestral cuánto valen estos valores. ¿Sí? Inferir parámetros. Lo que vamos a trabajar es en inferir parámetros poblacionales. Bien, ¿esto cómo se va a hacer? A través de técnicas muestrales que ahora las vamos a ver las que vamos a trabajar. Pero entiendan que desde una muestra vamos a trabajar con elementos que se llaman estimadores de los parámetros poblacionales. El estimador siempre es un valor muestral y el parámetro es poblacional, ¿sí? Vamos a estimar cuánto vale cada uno de ellos con un subconjunto. Tomamos una muestra para ver cuánto pensamos que vale, cuánto inferimos que vale la media poblacional y el desvío poblacional, para luego calcular cuál es la probabilidad de que la próxima persona que ingrese mida más de 1,80 m, ¿sí? Entonces, esto es importante porque es la clave. Como la información que vamos a tomar de la población, como la información muestral que vamos a tomar de la población, cada elemento que vamos a tomar X sub I, que lo extraemos de la población, es la forma de seleccionarlo va a ser aleatoria. Es aleatoria. Entonces, cada selección de la población, cada elemento muestral que seleccionamos, es como meter la mano en una bolsa enorme, en este caso es una bolsa de 45 millones de argentinos. Cada elemento de la muestra es una variable aleatoria, porque justamente es incierto, ¿sí? Esa variable aleatoria, que es cada elemento de la muestra, cuando yo tengo una función matemática aplicada sobre la muestra aleatoria, que va a ser el estimador, o sea, el estimador va a ser simplemente una cuenta matemática realizada sobre elementos muestrales, o sea, sobre elementos que cada uno de ellos es variable aleatoria, ¿sí? Por cómo lo selecciono de la población enorme que tengo. Como un estimador es una función matemática aplicada sobre una muestra que está compuesta por variables aleatorias, esa función matemática también es una variable aleatoria. Entonces, la aleatoriedad va a estar en la muestra, ¿sí? Y desde ahí es que vamos a trabajar con distribuciones y vamos a trabajar con distribuciones muestrales, porque nuestra muestra tiene un comportamiento aleatorio. ¿Por qué? Por cómo se seleccionó. Entonces, dos convenciones del curso importantes. Primero, nuestras poblaciones se distribuyen como distribuciones de las que trabajamos, que tienen parámetros. O sea, son distribuciones paramétricas, porque tienen parámetros. En este caso, el ejemplo máximo que vamos a usar y la que vamos a usar casi siempre es la normal, ¿sí? Que tiene el parámetro media y desvío. Primero, entonces, las poblaciones nuestras son distribuciones paramétricas. Segundo, vamos a suponer que las poblaciones nuestras son muy grandes, muy grandes. Entonces, seleccionar en elementos muestrales de la población, como la población es muy grande, la selección de muchos elementos de la población no altera el comportamiento, o sea, no altera que uno altera la probabilidad de obtener otro. ¿Por qué? Recuerden ustedes cuando hablábamos de la bolsa, yo tengo una bolsa con 10 elementos, cuando saco uno, ¿sí? Yo sé que de los 10 elementos hay 5 rojos y 5 blancos, cuando saco uno y si es rojo, ya sé que me quedan 4 rojos y 5 blancos, o sea, la probabilidad de que sea rojo, la primera extracción es 50%. Pero la segunda extracción depende de qué ocurre en la primera, porque ya me quedan 4 de 9, ¿sí? Y si sigo extrayendo, lo mismo, van a quedar 3 de 8 o 4 de 8, porque el que saqué fue blanco, dependerá qué obtuve. Entonces, para evitar eso, vamos a suponer que las poblaciones son muy grandes, la bolsa es muy grande,
Supongamos que tengo una bolsa con 100.000 elementos, 50.000 rojos, 50.000 blancos. Cuando saco un elemento rojo, la probabilidad que sigue depende del anterior. Pero ahora depende, pero despreciablemente, porque supongamos que saqué un elemento rojo, me quedan 49.999 rojos. ¿Sobre cuánto? Sobre 99.999 en la bolsa. Entonces, la probabilidad sigue siendo muy parecida a cuando había 50.000 en 100.000. ¿Sí? Es despreciable el cambio. Entonces, cuando hablamos de que en el curso vamos a tener poblaciones muy grandes, lo decimos justamente porque la extracción de elementos muestrales son independientes entre sí. ¿Por qué? Porque la población es enorme. Entonces, cada elemento muestral, cada uno de ellos, vamos a decir que se distribuye de manera independiente por la primera I e idénticamente distribuido a la población. Por eso es que cada elemento muestral que se extrae de la población se distribuye como una normal, independiente e idénticamente. ¿Por qué? Porque está idénticamente distribuido. Independiente porque son un montón. Entonces, por más que saque 20 elementos de 45 millones, esos 20 elementos, obviamente no los voy a volver a meter para volver a calcular la probabilidad, pero vamos a asumir que es tan grande la población que no me afecta. Y lo segundo, idénticamente, porque cuando uno extrae un elemento de la población, cuando hace la primera extracción, en el caso de la bolsa, la probabilidad de obtener un rojo de 50.000 en 100.000 es 0,5. O sea, esa extracción ex ante está idénticamente distribuida que la población porque está la bolsa en estado de reposo, no tiene ninguna extracción. Entonces, por ese motivo, por el tamaño de la población, es que los elementos son independientes, ¿sí? E idénticamente distribuidos. En la independencia y la idéntica distribución, que la vamos a trabajar acá adelante un montón, también tiene que ver la técnica de muestreo que utilizamos. Nosotros no utilizamos un muestreo especial, vamos a utilizar muestreos al azar. Por eso es que al usar muestreos azarosos, sin poder tomar ninguna regla, simplemente es mezclar y sacar, eso van a ser siempre nuestras muestras van a ser al azar, es que tenemos independencia e idéntica distribución. ¿Sí? Recuerden que para eso tenemos que suponer distribuciones poblacionales paramétricas de las conocidas, por ejemplo la normal. Segundo, poblaciones muy grandes. Tercero, nuestra técnica de muestreo va a ser siempre una técnica al azar. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de técnicas de muestreo, pero era importante que ustedes entiendan que cada uno de los elementos que vamos a extraer están independientes e idénticamente distribuidos como una normal con media mu, media poblacional y desvío sigma. Porque cada uno de ellos está idénticamente en media, idénticamente en desvío a la población. Bien, voy a volver sobre esto en las próximas clases y también en esta que estamos dando ahora. Era para sentar las bases de lo que hacemos y los tres supuestos importantes. Poblaciones conocidas con paramétricas, muy grandes y técnica de muestreo al azar. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de las técnicas de muestreo. Corto un segundo esto y después vuelvo. Pero recuerden que todo esto es para inferir cuánto vale la media y el desvío poblacional, que es con lo cual después voy a hacer las cuentas en probabilidad para saber cuál es la probabilidad de que la próxima persona que ingrese por la puerta sea más alto que 1,80 m. Simplemente eso es lo que estoy haciendo. O sea, recuerden para qué hacemos la inferencia, en este ejemplo trivial que estoy mencionando. Entonces, dicho eso, vamos a mencionar tres técnicas de muestreo importantes, que son las que más o menos resumen la gran mayoría. Insisto, vamos a trabajar solamente con una, que es al azar, pero para que sepan que cómo se selecciona la muestra de una población, uno puede tener técnicas que mejoran o dan cierto nivel de protocolo en cómo se trabaja con los datos. Entonces la primera es lo que se conoce con el nombre de muestreo simple al azar. Se las menciono, esto me gustaría que ustedes vayan al libro y lo lean, ¿sí? Así ya aprovechamos que estamos trabajando a distancia y que ustedes tienen la posibilidad de tener el libro virtual. Estudien lo que es el muestreo simple al azar, que es básicamente, y se lo resumo en esta charla, es selecciones azarosas de la información, o sea, al azar, sin tener preferencia de una selección por sobre otra. ¿Sí? Eso es, usar un muestreo al azar es meter la mano sin mirar y sacar de una bolsa, o en este caso una población, nada, elegir al azar. Segundo, el muestreo sistemático, que es definir una regla sistemática para seleccionar. Por ejemplo, elijo 1 y después dejo pasar 9, elijo el décimo, dejo pasar 9, 1 de cada 10 voy seleccionando en orden, ¿sí? Uno va agarrando y va seleccionando. Ahí hay sistematicidad en la selección de la muestra. Y después el otro muestreo es el muestreo por conglomerados, ¿sí? O estratificado, de los dos tipos. ¿Qué es el muestreo por conglomerados estratificado? También conceptualmente lo que hacemos es, tenemos un fenómeno en el cual está separado por conglomerados, típicos fenómenos el nuestro a nivel territorial, tenemos el AMBA, tenemos las provincias, tenemos algunas ciudades. Bueno, como hay una diferencia de densidad poblacional muy grande entre
el AMBA respecto al resto del país, si uno selecciona, supongamos de los 45 millones, selecciona al azar 100 personas para una muestra, es muy probable que la gran mayoría me quede de AMBA y yo quiero un poco de representatividad de la muestra en todo el resto del territorio. Entonces, lo que hacemos es separar en conglomerados y dentro de cada conglomerado hacer un muestreo al azar, simple al azar. O sea, es decir, selecciono un pedacito del AMBA, un pedacito de la provincia de Tucumán, un pedacito de la provincia de Formosa, un pedacito de la provincia de Tierra del Fuego, un pedacito de la provincia de Mendoza, y lo que me garantizo es que dentro de cada conglomerado, que entendemos que son homogéneos en sí, pero heterogéneos entre sí, seleccionamos al azar dentro del conglomerado. Entonces, de esa forma me garantiza que tengo un pedacito de muestra de Mendoza, un pedacito del AMBA de cada país. Dependerá cada caso. Se lo digo conceptualmente. Ustedes miren bien las definiciones que están explicados. Técnicas de muestreos hay tantas como se les ocurra. En los libros aparecen 3 o 4 y hay libros enteros de técnicas de muestreo. Eso ya es muy específico de la materia, de la aplicación de la estadística, no es tema del curso. En el curso vamos a suponer que siempre ustedes seleccionan las muestras simples al azar, o sea, azaroso. Poblaciones con distribución conocida, poblaciones muy grandes, técnica de muestreo simple al azar. Por eso es que cada elemento de la muestra de una población que se distribuye como normal con media, mu y desvío sigma, cada elemento de la muestra, x sub i, se distribuye independiente e idénticamente, como un normal, con desvío media mu y desvío sigma, idénticamente que la población. Cada uno de ellos, no dije la suma de todos, cada uno de ellos. Entonces, ahora sí que estamos trabajando en la muestra, esto es población, esto es muestra. Lo que queremos hacer es saber cuánto vale mu y cuánto vale sigma. Bien, entonces, acá tenemos que separar lo que son los parámetros y los estimadores. Parámetros con los que vamos a trabajar son 4, aunque técnicamente trabajamos con 3. Vamos a tratar de trabajar con parámetros media, el parámetro varianza poblacional, el parámetro desvío poblacional, que es la raíz cuadrada de la varianza, y el parámetro P, proporción poblacional. ¿Sí? Por eso dije técnicamente 3, porque el desvío, vamos a trabajar con varianza, pero siempre que hagamos conclusiones sobre el desvío, entonces, nada, trabajamos con la varianza y aplicamos la raíz cuadrada para dar conclusiones con el desvío. Pero el desvío es un parámetro al igual que la varianza, ¿sí? Nada más que tenemos 3 con los cuales vamos a trabajar. Este y este. Este sale por raíz cuadrada de este. ¿Quiénes son los estimadores de cada uno de ellos? Se los presento. Vamos a hablar de X raya, va a ser el estimador de la media poblacional. S cuadrado va a ser el estimador de la varianza poblacional. S va a ser el estimador del desvío poblacional. Y P raya va a ser el estimador de la proporción poblacional. ¿Sí? Insisto, vamos a trabajar con X raya, con S cuadrado y con P raya, ¿sí? Que son los estimadores. ¿Qué es un estimador? Bueno, es una función matemática aplicada sobre la muestra aleatoria. ¿Qué es la muestra aleatoria? Era el conjunto de elementos muestrales que están distribuidos independiente, idénticamente como la población, con media de desvío, ¿sí? Idénticamente. ¿Qué pasa? Como cada uno de ellos, fíjense que es variable aleatoria, en este caso normal, porque es igual que la población, pero bueno, cada uno de ellos es una variable aleatoria. X raya, que va a ser una función matemática, o sea, es una operación matemática aplicada sobre los X sub i todos, va a ser una función matemática aplicada sobre la muestra aleatoria. Entonces, este estimador, esta cuenta matemática, está aplicada sobre un conjunto de valores, ¿sí? La muestra aleatoria es un conjunto de x sub 1, x sub 2, x sub n, tamaño de muestra n, elementos, cada uno de ellos independiente e idénticamente distribuido como la población, y cada uno de ellos variable aleatoria. Es un conjunto de variables aleatorias. Por ende, la muestra aleatoria es también una variable aleatoria, porque está compuesta por variables aleatorias. Entonces, cualquier función matemática que está aplicada sobre una muestra aleatoria es también una variable aleatoria, ¿sí? Porque estamos aplicando una función sobre variables aleatorias. Entonces, todo estimador es una variable aleatoria, porque es una función matemática aplicada a una muestra aleatoria que es una variable aleatoria.
Por ende, cada estimador, si es variable aleatoria, ¿qué cumple siempre? Cumple que cada uno de ellos tiene su distribución de probabilidad, tiene su esperanza, la esperanza de X raya, y tiene su varianza. Este también tiene su distribución de probabilidad, o su distribución de probabilidad, su función de densidad, su esperanza, la esperanza de S cuadrado, y su varianza. Y termino con el P raya, pero es lo mismo, también vale para S. Tiene su distribución de probabilidad, la distribución de P raya, pero su esperanza, la esperanza de P raya, y varianza. Porque no se olviden que una variable aleatoria siempre tiene función de densidad o función de probabilidad, media y varianza como característica. Entonces, si esto que está acá, que por ahora es un concepto, que es una función matemática aplicada sobre una muestra aleatoria, que es variable aleatoria, entonces X raya es variable aleatoria. Por ende, tiene distribución de probabilidad, media y varianza. Todos. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en la segunda parte del curso y lo que es en concepto la distribución de muestreo, las distribuciones de muestreo? Vamos a trabajar cómo se compone esa distribución de probabilidad, vamos a entender cuál es su esperanza y su varianza, y con eso vamos a poder trabajar en las herramientas de inferencia que vienen a acto seguido. Antes de avanzar con lo que sigue, déjenme decirle lo último que es conceptual de lo que vamos a ver ahora. Así que esto que tengo acá atrás, me corro para que se fije en la cámara y lo borro. ¿Qué es lo que vamos a mencionar? Es este X raya, por ponerlo como ejemplo, va a ser el estimador de la media poblacional, ¿sí? A través de X raya voy a inferir cuánto vale la media poblacional para luego hacer la cuenta de, con la media poblacional y con ese cuadrado, la varianza, o sea, el desvío, S, vamos a hacer la cuenta de cuál es la probabilidad de que la próxima persona que ingrese mida más de 1,80 m, ¿sí? Recuerden que es un valor que es variable aleatoria, también este valor, que infiere la media poblacional. Entonces, esa construcción matemática puede tener un montón de formas, las que ustedes quieran, porque es decidir, bueno, a mí se me ocurre hacer esta función matemática, que es simplemente elevar al cuadrado los elementos de la muestra, a mí se me ocurrió sumarlos y restarlos y dividirlos por 3, a otro se le puede ocurrir, yo calculo promedios, otro dice, yo calculo desvíos respecto a un número que me gusta a mí, que es el número pi, no sé, y cada uno decide hacer la función matemática que quiere, porque lo que puede suponer y proponer es que con esa función matemática dice, yo tengo la fórmula para poder inferir mejor a la media poblacional. Lo que importa es que ustedes infieran bien el parámetro poblacional. La pregunta es, ¿quién es capaz de inferir el promedio de alturas de la población a través de una muestra? Y les dejo a ustedes librado a su imaginación definir la fórmula para hacer ese cálculo. Lo que me importa a mí es que ustedes me digan cuánto es, me anticipen cuánto es el promedio poblacional sin tener el dato poblacional, ¿sí? Entonces, como esto lo puede hacer cada uno como uno quiere, lo que yo les voy a contar es de algunas propiedades que se llaman propiedades deseables, porque uno desea que si ocurren es muy bueno el estimador, son propiedades deseables de los estimadores. O sea, si el estimador cumple estas propiedades, podemos decir que estamos frente a un estimador teóricamente, en términos teóricos, que es lo más deseable por sobre otro que no las cumple. O sea, si las cumple es mejor que otro que no las cumple. ¿Bien? Entonces, dicho esto, estimador parámetro, borro. Vamos a hablar de las propiedades deseables de los estimadores. O sea, son aquellas que si se cumplen, entre dos estimadores, cuando tengo que elegir un estimador, elijo uno solo, porque lo que yo tengo que elegir es un estimador para inferir el parámetro. El parámetro es único, ¿sí? Si tengo que elegir entre dos fórmulas matemáticas que me proponen, bueno, el que cumpla más propiedades deseables es el estimador candidato a inferir el parámetro. Entonces vamos a hablar de las propiedades deseables de los estimadores. Y con esto terminamos. Por definición vamos a hablar de un parámetro y un estimador genérico. Vamos a hablar del parámetro θ, ¿sí? Espero que se vea, lo hice muy grande a propósito. Este es el parámetro θ, parámetro de una distribución teórica, ¿sí? Poblacional. Θ sombrero va a ser el estimador de θ. Este es estimador porque es sombrero y este es parámetro, como les dije. Me salió muy grande, ¿no? Sí. Θ, parámetro. Θ sombrero, estimador. Entonces, la primera propiedad, insesgamiento.
Pregunta capciosa. Si yo no conozco la población, pero sé que es una población, no importa. Con distribución, no importa. Pero es una distribución continua. ¿Cuál es la probabilidad de que Tita Sombrero sea exactamente igual que Tita? Todos me deberían de responder nula, porque la probabilidad puntual de una continua siempre es cero. O sea, la probabilidad de que justo cuando yo agarro la muestra me quedo con mi estimador, ese estimador es exactamente igual a un parámetro continuo, es nula. Pero el insesgamiento me dice, como propiedad me dice, si la esperanza del estimador, o sea, lo que vos esperás que valga, no el valor puntual, sino en promedio, la esperanza es el parámetro, decimos que es muy bueno ese estimador, porque es insesgado, no presenta sesgo respecto del parámetro. O sea, la puntual es nula, pero espero en promedio que se parezca al parámetro. En promedio. O sea, con mi fórmula matemática, espero que si hago un montón de veces la cuenta con un montón de muestras distintas, en promedio se parezca al parámetro. O sea, si la esperanza de mi estimador es el parámetro, decimos que el estimador es insesgado, o sea, no presenta sesgo respecto del parámetro, y eso es muy bueno. O sea, es deseable que ocurra. Es mejor que uno que sí presenta sesgo. Ahora, supongamos por un rato que es sesgado, o sea, que existe un sesgo, porque no es exactamente, existe un sesgo. Entonces, no es insesgado, ¿sí? Hay un sesgo del parámetro. Entonces, sí presenta sesgo, pero el límite, cuando n tiende a infinito de la esperanza del estimador se parece al parámetro, o sea, cuando la esperanza del estimador no es el parámetro, pero si en el límite, cuando n tiende a infinito, el tamaño de muestra tiende a infinito, la esperanza se parece al parámetro, decimos que es asintóticamente insesgado. Asintóticamente insesgado. No es lo mismo que ser insesgado de una, pero nada, si yo tengo una muestra grande, la verdad que n es muy grande, que uno supone que ya está en un valor importante, voy a decir, bueno, está bien, trabajo igual porque es asintóticamente sesgado, o sea, el tamaño de muestra me corrige el sesgo, ¿sí? De alguna forma. Esto con respecto a la propiedad de insesgamiento. Segunda propiedad, consistencia. Vamos a trabajar todas las propiedades, las tres que vamos a ver, las cuatro, sobre un estimador que infiere un parámetro, tita sombrero tita. Consistencia. Consistencia. Si tita sombrero es insesgado o asintóticamente insesgado, decimos que es consistente si converge en probabilidad al parámetro. Si converge en probabilidad. En el curso, la convergencia en probabilidad es básicamente que los momentos del estimador tiendan al parámetro. ¿Sí? Todos los momentos, no solamente la media, también tienda a la varianza, el momento de absoluto orden centrado por orden 3, la simetría, bueno, todos los momentos, el de orden 3, el de orden 4, todos. Eso es convergencia en probabilidad. En el curso vamos a trabajar solamente con la varianza, o sea, vamos a asumir que converge en probabilidad si la varianza de tita sombrero, estimador, perdón, vamos a asumir si el límite cuando n tiende a más infinito, a infinito, de la varianza de estimador es igual a 0. O sea, fíjense que al ser insesgado o asintóticamente insesgado, ya decimos que en promedio se parece al parámetro. Y en varianza no tiene variabilidad. Porque que sea 0 en el límite es, mirá, en promedio acierto al parámetro. ¿Y cuánto más menos? Nada. Acierto sin varianza. O sea que es lo mejor que podemos buscar. Es deseable que, dado que en la esperanza es igual al parámetro, su varianza sea nula. ¿Cuándo? Cuando el límite tiende a infinito. ¿Bien? Entonces, en ese caso, cuando n crece tanto como uno quiere, tenemos que tener, siempre y cuando sea insegado o insegado, tenemos que tener que su varianza sea nula. Para nosotros en el curso alcanza para decir que eso es la convergencia en probabilidad, y hasta ahí llego con el tema porque teóricamente da para hablar bastante. ¿Sí? Entonces, es consistente
sí converge en probabilidad. Ahora, en términos prácticos va a ser cuando la varianza de estimador, el límite de la varianza de estimador tienda a cero. ¿Ok? Tercero, eficiencia relativa. Relativa. La pongo acá al costadito. Acá tenemos que hablar de dos o más estimadores. ¿Sí? Vamos a tener a θ1 y a θ2, estimador, sombreros ambos. Ambos estimadores, vamos a decir que son estimadores de θ. O sea, son dos candidatos a estimar a θ. ¿Sí? Tenemos una fórmula matemática que es θ1 sombrero y otra fórmula matemática que es θ2 sombrero. Si ambos son insesgados o asintóticamente insesgados y consistentes, decimos que el más eficiente en términos relativos para inferir a θ va a ser aquel que tenga menor varianza. O sea, θ1 va a ser más eficiente en términos relativos que θ2 si la varianza de θ1, sombrero, es menor que la varianza de θ2, sombrero. O sea, dicho mal y pronto, los dos en promedio se van a parecer al parámetro, o aunque sea cuando n tiene infinito. ¿Sí? Se parecen al parámetro porque son insesgados o asintóticamente insesgados. Los dos convergen en probabilidad porque dijimos que son consistentes, o sea que sus varianzas, cuando n tiene infinito, son nulas. Ahora, hay una varianza que converge más rápido, que es la que es menor que la otra. Entonces, sin llegar en el momento que n tiene infinito, si esta varianza tiene menor variabilidad que la otra, y bueno, por una cuestión de parsimonia, elijo este estimador como más eficiente. Por eso digo que es más eficiente en términos relativos respecto de otro estimador. Las propiedades anteriores son per se de cada estimador. La eficiencia relativa requiere de tener que decidir entre dos estimadores para poder inferir el parámetro. ¿Sí? Entonces, hasta ahora mencionamos tres propiedades. El ensegamiento, la consistencia y la eficiencia relativa, que como les dije requiere decidir entre dos o más estimadores para decidir cuál es el candidato para inferir el parámetro. Y la cuarta propiedad es la suficiencia, que se las cuento conceptualmente, que es simplemente una propiedad que dice que es suficiente un estimador que utiliza todos los elementos de la muestra. ¿Sí? Si yo selecciono una muestra de 30 elementos y el estimador que estoy calculando, la función matemática es la sumatoria de 29 de los 30, bueno, no es suficiente porque me está faltando usar un elemento. ¿Por qué falta usar un elemento? Cuestiones técnicas, no importa, pero si no utilizo toda la información de la muestra, el estimador no es suficiente. O sea que es deseable que sea insesgado, o sea que en promedio se parezca al parámetro. Es deseable que converja en probabilidad, que sea consistente. En nuestro caso es cuando el tamaño de muestra aumenta, que la varianza tienda a cero, o sea que no tenga variabilidad. Es deseable que sea el mejor respecto de otros, el más eficiente relativo respecto de todos los candidatos que aparezcan. Y es deseable que utilice todos los elementos de la muestra, o sea que sea suficiente. Si cumple esas cuatro propiedades, esos estimadores, el que más propiedades cumpla, va a ser candidato por encima de otro estimador a la hora de inferir nuestro parámetro. Que recuerden nuestro programa original, por eso hoy me pongo tan denso, insistente con el tema, es una metodología para inferir un parámetro poblacional que no lo podemos calcular porque la población es muy grande y no podemos calcular el promedio poblacional. Y lo que tengo que hacer es elegir cuál es mi fórmula matemática para elegir el mejor estimador del parámetro poblacional a priori, ¿sí? Antes de seleccionar la muestra. O sea, digo, antes de realizar los cálculos, no de seleccionar la muestra, con la muestra antes de realizar los cálculos. Entonces, hasta acá es lo que les quería contar hoy. Hagan hincapié en las dos cosas que les dije de convenciones del curso, poblaciones que se distribuyen como distribuciones conocidas, como por ejemplo la normal, paramétricas. Siempre vamos a trabajar en el curso por una cuestión de este curso, que es introductorio y es básico, con distribuciones paramétricas, o sea que tienen parámetros, ¿sí? Los parámetros los vamos a suponer siempre que son constantes, o sea que no cambian. Eso es lo que se conoce con el nombre de estadística paramétrica clásica. Asumimos que los parámetros son constantes. Les puedo indagar un poquito en el tema, profundizar un poco en el tema, ¿por qué? Y bueno, básicamente como las poblaciones van a ser muy grandes, si bien las alturas de la población argentina es un valor variable, porque imagínense que todo instante hay gente que fallece y gente que nace, o sea que el promedio de altura cambia. En los 45 millones ese promedio de altura cambia muy poco, despreciable, entonces vamos a asumir que los parámetros son constantes. Y eso es lo que hace la estadística paramétrica clásica, ¿sí? Parámetros constantes, estimadores variables aleatorias, ¿sí? Digo esto porque todo lo que vamos a trabajar en el curso es la inferencia paramétrica clásica, porque nuestras poblaciones son parámetros, son distribuciones paramétricas, tienen parámetros y nuestros parámetros son constantes. Y acá ustedes lean el libro esta semana, tranquilos,
Aprovechen mucho todo lo que fuimos viendo hoy para indagar, profundizar y la semana que viene, o seguramente este miércoles, nos vemos y seguimos con la parte de distribución de muestreo. Vemos bien los cálculos de las esperanzas y las varianzas y las distribuciones de cada uno de los estimadores, que es lo que les dije que íbamos a trabajar. Y luego de eso empezamos con las herramientas de inferencia estadística. Gracias.